última entrevista de esta cuarta edición del Congreso Online de Acuarela y Emociones, Pinceladas de Sabiduría. Feliz y con el corazón lleno de todas las entrevistas que hemos hecho, de cómo han funcionado hasta ahora, de la acogida que ha recibido. De verdad, feliz, 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 con el corazón lleno, súper expectante de lo que viene ahora, con mucha ilusión por ver qué pasará el lunes que viene en el juego interactivo y quién va a ganar el premio de este congreso. Hoy hablaremos con Chris. A Chris la he visto 3 veces, si no me equivoco, en un evento que duró 3 días y hablamos súper poquito, nada, poquito. No hizo falta que hablásemos mucho porque enseguida nos dimos cuenta que el lenguaje que compartíamos era el mismo. Entonces, bueno, cuando este año decidí contactar ponentes, una de las cosas que hice fue pensar con quién me había entendido sin ni siquiera conocerme, y creía que podía aportar mucho en los 2 ámbitos que trabajamos en este congreso, que son las acuarelas o el arte y las emociones. Chris está aquí para compartir su arte, pinta con acuarelas y pinta con mucho más. Tengo ganas de que nos lo explique bien, con cariño, porque cuando veáis lo que hace, que no sé si estará en el taller y podrá enseñar, pero si no tenéis que buscarla, y cuando veáis lo que hace os vais a quedar maravilladas. Entre medio, y como en todas las entrevistas de esta edición, he traído mis cartas de emociones y el oráculo de acuarela emocional que he canalizado yo, que lo he compartido aquí por primera vez después de 2 años canalizándolo y sintiendo los mensajes que tenían que estar en estas cartas. Ahora por fin me he atrevido a compartirlo aquí en abierto con todas las personas que os habéis ido conectando. Todavía no está a la venta y hasta hoy solo lo compartía con alumnas, con las personas que asisten a mis talleres y familiares y amigos. Así que para mí también ha sido esta edición una novedad detrás de otra y un salirse de la zona cómoda, que creo que es bastante de lo que va la vida, de no asentarse, de no acomodarse y de permitirte fluir y ser lo que toca en cada momento, incluso cuando el momento no es agradable. Y ahí es donde se ve la energía y las ganas que cada uno tiene de sobreponerse, de lamerse las heridas, escucharse, sentirse y avanzar según el cuerpo pida. ¿Qué más os puedo contar? Os puedo contar un poco más del juego, porque hay una pequeña trampa o truco para saberse las respuestas, y es que en el canal de YouTube, hay un canal de YouTube de Acuarela Emocional, y yo ahí he ido subiendo todas las entrevistas completas, pero luego he compartido clips. Esos clips son la mayoría respuestas a las preguntas del juego. Así que si quieres tener las respuestas, en los clips de YouTube tienes mucha información. Yo estoy de verdad súper feliz de estas charlas. Por vosotros, que seguro os habéis llevado algo, y digamos egoístamente por mí misma, porque yo he aprendido un montón. He conocido en más profundidad a algunas personas con las que ya sabía que había afinidad, pero he descubierto muchas cosas que no sabía. Y eso para mí lo vale todo. Además, en este congreso he celebrado el cumpleaños y han aparecido un montón de primicias. Ingrid anunció talleres, Araceli de Tameana también anunció talleres. ¿Qué más? Nadia también anunció talleres. Jessica compartió que ella trabaja con la acuarela a través del diseño humano, que fue chulísimo. ¿Quién más?
María también compartió. Bueno, María nos compartió un ejercicio para equilibrar el agua y hacer que fuera reparadora. Me estoy dejando mucha gente. Yara nos explicó su nuevo camino, cómo ella canalizaba con el tarot, pero en realidad el tarot era una herramienta más, porque lo que hacía era canalizar y usaba los arquetipos del tarot como excusa para poder explicar lo que a ella le llegaba de otra forma. ¿Quién más tendría que revisar los apuntes? Raquel también compartió los talleres del mes de mayo y de junio. Me estoy dejando a alguien seguro, pero vamos a revisar. He hablado de María, de Nadia, de Raquel, de Jessica, de Suerte, que uso la misma libreta para todo, de Yara, de Araceli y de Ingrid, ¿no? Todas han compartido por aquí novedades. María además añadió que está creando un diario de canalización. O sea que, bueno, salieron cosas muy, muy locas con María. Creo que es la entrevista más larga que he hecho en estas 4 ediciones. Creo que estuvimos 1 hora 40 charlando en directo y salió de todo ahí. No sé si realmente hablamos de algo que interesase. Las que estáis conectadas igual me podéis decir si con ella disfrutasteis, porque yo me sentí como si estuviera en casa, como si hablase conmigo misma. Era magia. A ver, ahora veremos con Cris. Conecta, ya lo sabéis, podéis compartir una emoción y le preguntaremos a Cris de qué color la visualiza esa emoción, qué asocia. Creo que ahora sí. ¿Tú me ves? Sí, creo que no funcionan los cascos, los auriculares, pero bueno, vamos a ver. Yo te veo y te oigo perfecto. Vale. ¿Tú me oyes? Sí, perfecto. Bueno, pues sí, sin auriculares. Espero que no haya mucho ruido de la calle. Vale. Por el eco. A ver. Yo te oigo perfecta de momento. No sé si estás congelada ahora, justo. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí. Pues te diré que eres la más fácil de todas las entrevistas, ¿eh? Qué bueno. He visto casi todas ya y sí que está costando últimamente los directos, ¿eh? Sí, no quiero quejarme porque no es mi estilo, pero a Instagram Sí, esas sí, cosas que pasan. sí, y hay ediciones que todo fluye y este año, no sé, como que requiere un poco más de energía, pero ya está, estamos Bueno, aquí, todo yo bien. para fluir ahí traigo siempre energía. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues mira, muy bien. Justo estaba preparando un nuevo taller de los que estoy haciendo. Estoy con mis velitas, con pintura, así que como con cosas que no hago habitualmente. Ujú. Y la verdad es que como mucho para adentro también y para sacar fuera también. Así que bien. Cuando dices para adentro, ¿qué significa? Vamos a empezar directo, ¿eh? Aquí Vamos no a hay empezar tregua. directas. Pues mucho en un trabajo, yo llevo pues con mucho trabajo personal, ¿no? Y últimamente he tenido una época de necesitar parar un poco y centrarme pues también más en mí, ¿no? Y pues al final paso mucho tiempo compartiendo, suelo estar mucho en redes sociales, pero a veces tienes que estar un poquito con esta parte tuya y de cuidar tu creatividad también, ¿no? Entonces ahora estoy aprovechando un poco. ¿Y qué estás haciendo para ir hacia adentro? Pues Vamos a mira, desgranar, Cris. he vuelto a recuperar cosas como las páginas matutinas, los agradecimientos nocturnos, el encuentro con mi propio negocio, ¿Cómo es los eso? cafés. Hay un montón de propuestas así como muy creativas también, un poco para salir, digamos, y también para como de alguna forma forzarte, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la manifestación también y con decir, bueno, pues al final, eso, las que trabajamos dentro de lo creativo, también necesitamos nutrirnos mucho. Entonces yo intento, pues, como buscar esa parte de relajación con algunas cosas que, pues, o técnicas que no suelo hacer mucho, ¿no? Pues la acuarela, pues la estoy volviendo a recuperar mucho.
aunque no sea lo que más hago en general o lo que más comparto en redes, ¿no? Eso, hacer velas, que era algo que había hecho toda mi vida y como que he ido probando, pero nunca me había lanzado tanto hacia hacerlas y últimamente estoy eso, haciendo más. Y como volver a escribir, volver a tener paradas para pensar. Cuéntame, has dicho una frase y estaba Sí, esperando si volvías o no estás volviendo. vale, ¿Cómo ¿cuál? son los encuentros con tu negocio? Esto me Vale, pues interesa mira, mucho. esto es muy guay en general. Yo lo digo que es como el encuentro con tu negocio, lo descubrí, bueno, se lo he oído a varias personas, ya no te sabría decir de dónde viene, ¿Mm? pero básicamente es que te marques algo, yo te diría semanal, en el que seas tú con sentarte a preguntarte cosas sobre lo que estás haciendo, cómo lo quieres hacer y poner esa tercera voz a lo que sería tu negocio, en nuestro caso que es como muy creativo, pues también ver qué está pasando, cómo quiere evolucionar, ¿no? Está un poco lo que nosotras queremos hacer y también, ¿no? Como a veces van las cosas. Entonces es como un tiempo. Yo suelo aprovechar a irme a tomar un café fuera de casa, que no es algo que suelo hacer mucho, entonces, o irme al parque o irme a algún sitio como fuera del entorno habitual y sentarme a ver qué está pasando y qué puede pasar. Y es como esa idea, pues también de escribir y que te salgas un poco de ti misma para ver un poco cómo quieres ¿Vale? seguir. Entonces, bueno, pues es buscar un espacio para dedicarle un tiempo. ¿Y qué tipo de tema? Voy a Sí, sacarte sí, jugo ahí, ¿eh? Porque sí, sí, esto no lo aprovecha. había oído nunca. Pero llevo una semana que me han propuesto, ahora te contaré, me han propuesto un ejercicio que me ha parecido bestial y que me ha despertado un montón de resistencias, Ah, vale. que cuando pasa eso es que por ahí Hay es. algo. Sí. Entonces, ¿qué tipo de preguntas te haces o qué tipo de temas pones sobre la mesa? Si quieres compartir, ¿eh? Vale. Yo además, yo lo hago todo de forma muy intuitiva, o sea, yo soy mucho de repente oigo algo, leo algo y luego hago lo que me da la gana, como en casi todo. Entonces, yo realmente no tengo claro cómo se hace, como, digamos, la técnica buena, por así decirlo, ¿no? Lo que la gente comparte, pero yo sobre La todo técnica me paro a buena, pensar, sí, claro, la es lo técnica que es la tuya, exacto. la que a cada uno le pide el cuerpo. Eso lo tenemos todos claro. Todo, todo. Si yo básicamente lo que hago es preguntarme qué estoy haciendo yo en este momento, si lo que estoy haciendo con mi negocio me está resultando pues interesante, si siento que estoy avanzando. Es como un poco también a mí me sirve para analizar. Entonces, el tipo de preguntas que me hago es eso, ver un poco dónde estoy, cuáles eran mis objetivos, pues al final como un poco esa parte de no replantear y, y me pregunto mucho todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Yo utilizo mucho la idea de los 7 porqués o los 9 porqués, esto, ¿no? El quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, a quién, pues esto lo utilizo mucho realmente cuando me siento a mirar el negocio y es como, a ver, yo quería hacer esto, ¿por qué lo estoy haciendo, no? O ¿para qué lo estoy haciendo? O ¿para quién, no? Entonces aprovecho mucho las preguntas estas. Vale. Bueno, es como un Sí, replantearse objetivos mm, realmente. sí. ¿Vale? Es como, y poner como esa tercera voz, ¿no? Decir, a ver, ¿qué me quiere decir mi negocio? ¿No? Porque muchas veces pasan cosas, no nos damos cuenta, ¿no? En el día a día, y de repente tú querías hacer algo de una determinada forma y la realidad o el universo, como lo queramos llamar, hace que surja de otra, ¿no? Sí. Entonces, a mí me sirve un poco para preguntarme eso. ¿Por qué ha pasado eso y si quiero que se mantenga o no? Entonces, un poco Ujú. preguntarme esas Me cosas. ha gustado, me ha gustado. He tomado nota por ahí. Un tiempo. Es dedicarse un tiempo al final, está súper Sí, bien. sí, porque al final, bueno, no sé tú, en mi caso yo estoy todo el día con la cabeza funcionando. Todo, o sea, en casa siempre me dicen, a ver, pero cuando tú no tienes, no existe para ti el do nothing. Digo, no, porque no hacer nada, pues será que estoy pensando en algo, ¿no? Si no estoy físicamente haciendo, pero cuando estoy físicamente haciendo, también estoy Sí, pensando. sí, Entonces, si yo me agendo un momento concreto para pensar en eso, para hablar con mi negocio, igual no tengo cada día esas preguntas intrusivas que me llegan, porque ya lo tengo agendado, porque esto es otra cosa que he descubierto. así. Cuando coloco algo en la agenda, la cabeza se relaja, pero, Sí, pero mucho. pero y todo. A mí me costaba mucho porque yo reconozco pues esto, que fluyo como mi nombre, como mi negocio, como mi vida.
Pero es verdad que hay cosas como que hay que marcarlas en una agenda, porque si no, pues eso, todo va pasando y no encuentras tiempos. Y yo he llegado incluso a marcarme tiempos de descanso, porque esto también nos pasa, que como nos gusta, todo es divertido y a veces no es tan divertido. Yo tenía una época de estar muy quemada y de tener que parar algunas cosas, de decir, no puedo más, o sea, me está entrando ahí como... Y es por no darnos esos espacios, yo creo, durante el tiempo, ¿no? Sí, y en realidad, mientras te estoy escuchando y estoy como a la vez dándole vueltas porque te quería contar ese otro ejercicio, me están llegando las respuestas ya solas. O sea, Ya, qué bueno. yo sí que he hecho esto en muchos momentos, igual no de una forma tan consciente, Ujú. pero por ejemplo, bueno, yo es que además de enseñar gestión emocional con la acuarela, pinto ecografías bajo pedido Eso no lo sabía. y las pinto en acuarela. Entonces yo intenté ser madre. Vale, Y estuve casi un año y medio, dos, obsesionada con ser madre. Y mientras yo estaba con mi obsesión, cuando me llegaban pedidos, se fue como despertando una incomodidad, ¿no? Porque yo no tenía a mi bebé, no tenía mi ecografía, pero las otras personas sí lo tenían, que no entro en si les sí. costó o no les costó, ¿eh? Da igual. A mí el resultado es que me llegaba un pedido, me entraba un dinero y me decían, esta es la ecografía de mi bebé, píntala. Y yo decía, ¡ué, dinero, un pedido, bien, algo estoy haciendo bien, voy a pintar! Eh, no puedo pintar esto, bloqueo. Ya. Y entonces tuve que decir que posponía los pedidos durante unos meses hasta que yo estuviera en condiciones. Y tomar esa decisión yo pensaba que sería muy difícil. Y fue muy fácil porque yo no estaba para pintar. Paulatinamente dejaron de entrar pedidos, porque la vida es sabia, aunque Es nos dé así. rabia. Y yo estuve casi un año sin pintar ninguna ecografía. Y recuerdo el momento que yo dije conscientemente en casa, tengo ganas de que me entre una ecografía, ahora no sé cómo hacerlo, porque llevo un año sin decir Claro. ni pío, ¿y ahora qué? Y entonces me escribió al cabo de un par de días una clienta que ya me había comprado una ecografía de su primer hijo, que se le hacía la del segundo. Claro. Magia, tú Es le total, dices al sí, sí. universo, ya estoy lista, y te entra una ecografía. Y dices, bueno, no siempre es Sí, sí. así, Y pero al final también son retos, ¿no? A veces, ¿eh? O sí, sea, porque si no te hubiera pasado ese momento, no hubieras sabido que necesitabas parar o igual no te hubieras planteado lo que estaba pasando, ¿no? Con tu propia realidad. sí, A mí me así es. parece brutal, sí, sí. O sea, yo ahí me doy cuenta, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo trabajo mucho con resinas y ahora mismo tengo un bloqueo gigante y esto casi que no lo he contado por aquí, pero es como, es verdad que yo decidí, o sea, mi objetivo es pintar cada vez más eh, y bueno, el arte fluido lo he llevado a la resina, pero me empezaron a pedir cosas en las que yo no, es que no era como muchos encargos con cenizas, que yo no quería trabajar en eso y era como, fue un agobio brutal y era como, jo, es que yo quiero ayudar y sé que tengo la capacidad para que tú te lleves algo bonito, pero no me sé enfrentar a eso, pues porque emocionalmente me costaría mucho trabajar, pues por recuerdos de mis padres y demás. Y a veces tienes que parar. Y es verdad, en esa parte igual, ¿no? Dejaron de llegar pedidos y empezaron a llegar otras cosas. Sí, sí. Y justo has sacado otro tema. Es que tú trabajas igual cuando pintas por y para ti que cuando pintas para alguien que te encarga. No, de hecho, en cuanto a pintura, solo hago, de momento, no he tenido encargos muy concretos. O sea, es decir, lo que he vendido son cosas que yo he hecho. Sí que es verdad que mi objetivo es también trabajar por encargos porque me encanta, pero claro, yo trabajo al final poniendo las emociones con la pintura y al ser arte abstracto también es un poquito diferente. Tienes que pasa lo mismo con la resina, es como yo puedo saber lo que tú quieres, pero eso va a canalizar dentro de mí y cuando tú lo veas va a estar canalizado por ti. Entonces, vamos a encontrar cosas distintas tanto al hacerlo como al verlo. Entonces, esa parte me relaja bastante. Cuando he tenido que pintar, porque hace unos años sí que pintaba ropa,
dibujaba mucho hadas, seres mágicos. ¡Qué bonito! Esta es mía. ¡Qué Casualidad, guay! si le quieres llamar así. No me la ponía Pues sí, desde... ¿eh? Yo ahora estoy que eso, van a hacer mi sobrina y le tengo que hacer unos bodies porque se los he hecho a todos mis sobrinos y necesito como sacar ese tiempo. Y claro, ves, ahí por ejemplo sí que me costaba más en el sentido de, claro, hacer un encargo es además superar tus propias exigencias, perfeccionamiento, el impostor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te Es más complejo, pregunto. mucho más complejo. Sí, yo cuando empecé pintaba por y para mí y entonces iba a ferias y vendía lo que había pintado yo a mi bola. De hecho, yo empecé pintando en la cama porque iba en silla de Claro. ruedas y eso fue lo que me animó a seguir pintando a plantearme dejarlo todo para seguir pintando, que es lo que para mí era sanador y era como un estado meditativo. Entonces, yo vendía lo que había pintado desde el dolor, pero al mismo tiempo sin dolor, porque yo cuando Sí, pinto el dolor desaparece, el foco está en crear y en sentir esa paz y esa calma tan bestial que el arte es capaz de ponerte, ¿no? Y total. eso lo vendía fácil. Cuando entonces me empezaban a pedir, ¿y no podrías pintarme un caballo? ¿Y no podrías dibujar? Entonces lo empecé a hacer porque te piden y tú crees que eso es lo que te va a dar dinero Claro. y entonces cambias la visión, dejas de estar haciendo por placer desde el juego, desde la niña abundante que disfruta y pasas a hacer desde la escasez de que necesito ese dinero y ese encargo me da de comer. Mm. Y entonces cada encargo era un suplicio. Yo no, yo reconozco que creo que no podría. O sea, también en mi sentido es fácil porque como soy multidisciplinar, un culo inquieto básicamente que no sabe hacer solo una cosa, eso para mí es positivo porque al final me puedo mover en muchos ámbitos e incluso épocas. No es fácil encajarlo a veces como negocio, pero a mí sí me permite, pues eso, llegar a donde yo quiero y poder decidir qué hago y qué no hago, ¿no? Entonces, sí, porque ahí me costaría más. Sí, yo dejé de aceptar encargos y entonces los únicos encargos que acepto son las ecografías, que las tengo bajo otro nombre de Vale. marca, porque en mi cabeza era una bomba anunciar talleres de gestión Claro. emocional a través de la acuarela y anunciar que tenía camisetas ilustradas, anunciar que hacía ecografías, en otra vida fui joyera, ahora estoy vendiendo Madre mía. todas las O herramientas sea de que sí, joyera, las estoy sí. vendiendo. Ay, qué emoción. Me encanta. Sí, pero necesito crear ese espacio. No, no Mm. solo físico, ¿eh? Sí, 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 total, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, o sea, lo que tú comentas, para mí es el mayor dilema en este momento. Es decir, dejo todo englobado en una misma Sí, cuenta, empiezo a sí, separar negocios. no, Sí, sí, no, yo lo tengo clarísimo. El cerebro no me da para más eso en es. este momento. Y además creo y considero, y las últimas, así como formaciones y mentorías que estoy haciendo, me lo refuerzan, ¿no? En que he elegido muy bien como mis caminos, lo voy comunicando bien. Entonces me siento como satisfecha, ¿no? Y estoy llegando a la gente que para mí era lo importante y que además, en mi caso, y creo que tú también con la parte de talleres igual coincidimos en esto, ¿no? Al final tenemos un objetivo que es mucho explorar y sacar para nosotras mismas, porque es verdad, o sea, para mí fue terapéutico también, o sea, de hecho yo me pongo con la pintura acrílica, con las acuarelas, con lo que sea, y es que es el único momento en que mi cabeza para, o sea, es como brutal, pero eso es, me permite llegar a otra gente a través de los talleres, que es en realidad mi propósito de vida, o sea, lo tengo clarísimo. Hace unos días me preguntaba una mentora, ¿y cómo te ves en 5 años? Yo decía, sí, sí, es que yo quiero pintar nada más, pero sé que la formación siempre va a estar ahí, porque es parte de mi forma de ser. En cambio, a mí cuando me preguntan que cómo te ves de aquí 5 años, yo me veo dando Ay, charlas. fíjate, Yo me veo comunicando. total, O sea, ya sea en una clase con mesa o en un escenario con 200 personas que me apasiona hablar en me público encanta. y, y sería, es uno de mis objetivos.
dar charlas motivacionales, conectar la gestión emocional con el arte, con la capacidad de enfocarte, porque cuando meditas, o sea, para mí fue un trabajo muy grande aprender a meditar, porque el cerebro está entrenado 15 minutos. 15 minutos es lo que de normal podríamos todos. Pero y porque además al final en todo nos enseñan y parece que solo existe una forma de meditar. ¿No? Yo no sé hacer una meditación sentada, yo solo sé jugar con la pintura, tirarla sobre el lienzo y estoy meditando. Es lo único que sé hacer en este momento. Así empecé yo a meditar. Y entonces dije, para mí esto es meditación, esto es paz. Yo pintaba, ponía el agua, dejaba que el color se expandiese, cuando me cansaba tiraba la lámina, iba por otra, o la ponía a secar 3 láminas secándose mientras estaba pintando la cuarta, y cuando un trozo se había secado rescataba para seguir, y eso para mí era meditar, no era estrés, era fluir, ¿no? Total, Como el agua total. en la acuarela o como tú con las resinas, que al final es lo mismo. Sí, sí, total. O sea, para mí fue la conexión con todo. O sea, todos los materiales al final tienen que ver con algo que fluye y que me permite, ¿no? Pues sacar, canalizar, expresar. Sí, de hecho, yo había pintado con óleo Ay. en otra vida muy antigua y, y no, no sería, no, o sea, el año pasado hice un taller de óleo de un día y no podía, o sea, no podía. Es que era como un pegote Claro. y al revés que la acuarela, porque vas añadiendo Mm, color y lo de abajo no se transparenta. claro. Por lo tanto, lo último que pones es el blanco. Y yo miraba a mi alrededor, digo, ¿es en serio? Ujú. ¿Es en serio que ponéis un pegote? Sí, sí. Total. Y ahora fluir es imprescindible para mí. Es básico, además. La gente, por ejemplo, con la que yo conecto así en los talleres y tal, al final es como lo que les ha enganchado, ¿no? Sí. Yo al principio decía, ¿no? Pues, ¿qué es lo que no? Pues te preguntas muchas veces, ¿no? ¿Qué me diferencia? ¿Qué hago? ¿Qué Ujú. llevo a la gente? Y me di cuenta de esa necesidad que tenemos todas las personas de encontrar un momento para simplemente dejarnos llevar, que es que todo lo demás está súper encorsetado. Sí, dejarnos en paz. Total. Es que, es que estamos, tú usas el Excel y el calendar Sí. Y las y mil tienes pensado qué podrás herramientas. y qué comerás y qué te pondrás y qué te comprarás. Todo, a qué hora, los que tienen hijos, que yo no tengo, a Me qué hora pasa lo igual. van a buscar, qué día tiene el de extraescolar, todo, todo, una agenda constante. Sí, yo reconozco, mira que siempre he sido de agenda y me gusta como estructurar, pero me cuesta muchísimo, además últimamente cada vez más, sé que está en mi cabeza y sé que no es como lo ideal, ¿no? Pero bueno, me funciona más o menos. Sé que necesito pues esa parte de agenda, de estructura, porque si no es un caos y más haciendo tantas cosas. Pero yo siempre lo digo igual a mi hermana, ¿no? Cuando yo estoy con mis sobrinos digo, si es que tu vida es como no parar, o sea, es como depende de tantas cosas que tiene que estar organizado, claro. Al minuto. Y entonces llegan a clase y respiran. ¿Cuánto duran tus talleres? 2 horas. Y cuatro. Normalmente son 3, 4 horas, ahora estoy haciendo cositas más cortas, pues porque al final también llega, pero normalmente son formaciones largas, Vale. Y porque entonces es es en eso, al fin de final más que... semana. Sí, casi todo suele ser en fin de semana, porque eso, casi todo lo que hago es más formación, no, aprender las técnicas, y es verdad que luego está la parte terapéutica ahí añadida, y luego sí que entre semana algunas clases sí que hago de 1 horita, 1 y media, pero siempre se nos quedan cortas. Sí, o sea, yo hago cursos trimestrales y entonces son entre semana, cada lunes, por ejemplo, por la mañana con un grupo, son 2 horas Mm, y los miércoles por la tarde son 2 horas también. Y es chulo porque ves la evolución, sí, no solo con la técnica, también con la parte emocional, que para mí es la clave. Si te quedas solo en total. pintar una flor y no No, pintamos abstracto también. claro. No, además hay un trabajo emocional totalmente. O sea, yo cuando además te descubrí fue como, madre mía, cuando coincidimos en esas jornadas, para mí era como que guay, ¿no? Porque yo trabajaba mucho en cómo el qué nombre utilizar o el qué no, y yo sabía que algo tenía que ver con las emociones. Y ya te digo que yo trabajo mucho formación, o sea, y ahora cada vez más formación para emprendedoras, porque creo que también es muy necesario.
pero el trabajo que se hace, me da igual que sea un taller de 4 horas o un grupo que trabaja un montón, es que hay un trabajo con la frustración, con la Con la improvisación, con el dejarte, exigencia. con la exigencia, el perfeccionismo. Entonces, es alucinante. Yo el último grupo que he tenido éramos además muy poquitas y hemos estado, pues yo creo que desde diciembre hasta ahora, casi hace un mes o así, y ha sido brutal ver el cambio de cada una de ellas, de cómo han trabajado, y es verdad que evidentemente, claro, con las técnicas también al final mejoras, ¿no? Sí, Pero sobre todo ha sido a nivel personal. sí, sí. De hecho, ahora has dicho lo de los grupos pequeños. El grupo que tengo los miércoles este trimestre son 10, que es muy chulo porque Sí, cuando estás en clase puedes mirar al lado y al otro lado y enfrente y tienes un montón de referencias distintas, ¿no? Y eso pues te aumenta la creatividad. Cuando hablamos de emoción, pues a la vez, pues total. des- te haces de espejo, te despiertan cosas que ni siquiera te habías planteado, te das cuenta que no estás tan loca, ¿no? Porque los demás te sostienen. Pero, por ejemplo, la semana pasada fallaron un montón y vinieron solo dos. Fuimos tres, dos y yo. Esos dos que estaban eran una chica y un chico, que entonces además hace contrapunto, porque mayoritariamente vienen mujeres. Ya me pasa igual, vamos. Por lo que Exclusivamente sé, últimamente. sí. Y ya me parece bien, ¿eh? Me encanta, pero cuando viene un hombre es como que lo abrazo el doble. Total. Sí, las Sí, energías también está bien, ¿no? Yo trabajo sí. mucho también intergeneracional, entonces eso, que haya diferentes energías y que podamos compensarnos unos a otros. Yo siempre digo, aquí es el único sitio donde puedes copiar, puedes observar. O sea, el hecho de copiar como observar e inspirarte por lo que hace otra persona, ¿no? Que muchas veces también me da igual si es un papel, un lienzo, lo que sea, y estás ahí como con tu hoja en blanco, pero si observas lo que hay alrededor es que surgen otras cosas. Sí, tal cual. Pues yo llevaba la clase preparada para 10 y fuimos tres. Entonces, claro, lo que yo pensaba para 10 hubiera durado 2 horas, Claro. pero siendo tres, pues igual en media hora ya está. Y entonces, Mm, pues, ¿cómo? Claro, cuando estás guiando la sesión, tú estás ahí, total. que estás viendo la velocidad del grupo y piensas, mierda, Mm, mierda, mierda, que tengo que inventarme algo. Y bueno, fuimos profundizando y entonces fui diciendo, vale, vamos a ir un paso más allá. Y cuando eso ya se había superado, un paso más allá. Ahora, ¿qué dudas hay? Si miramos atrás, ¿dónde estamos? Si miramos adelante, ¿a dónde vamos? Y fue una pasada. claro. Esta semana el grupo ha vuelto a estar casi completo y los dos de la semana pasada era como, solo vamos a hacer este ejercicio hoy. Digo, no, depende de la velocidad del grupo, no depende de mí, Mm, pero yo espero que todo el mundo vaya haciendo el ejercicio, que claro, en un mundo ideal lo hace todo el mundo a la vez, claro, pero en la vida real hay quien va más rápido y quien va más lento, hay quien está lidiando con sus inseguridades, quien está disfrutando y claro. entonces desde fuera, pues el que ha ido rápido igual tiene luego que esperarse, el que ha ido lento pues se da cuenta que los demás ya están y tiene que gestionar esas emociones también. Sí, sí. Además, yo creo que estos espacios son muy necesarios, ¿no? El encontrar ese tiempo, siempre luego, como yo digo, te lo llevas a cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿Y tú cómo llegaste a las resinas? pues casi que te diría que ha sido pues una serie de casualidades y de Ujú. movimientos. Eh, yo llevo haciendo, pues eso, compaginando la vida artística artesanal, eso con más cosas, porque además hago cuentos, clown, ahora un poquito menos, pero bueno. Y hace años, pues una de las cosas que hacía eran figuras de alambre y pues viendo pues que había algún producto, te estoy hablando de hace 20 años que no lo usaba nadie, pues yo decoraba cajas de madera con las figuras de alambre y le echaba esa capa para que pareciera cristal. Y poco a poco, pues bueno, fui dejándolo porque no era algo, pues bueno, lleva mucho curro, la resina es muy compleja y he ido probando mil cosas. Y yo realmente me especialicé en arte fluido, descubrí la pintura acrílica fluida y para mí fue como ya un mundo apasionante. Pero aquí en Tenerife, pues eso, yo llevo aquí 7 años y vino una artista
a dar clase y nos enseñó a trabajar la técnica de oceanar y la técnica de abstracto sobre madera y reconozco que me enganchó. Y no era mi objetivo trabajar con resina, o sea, mi objetivo era, pues eso, pintar, yo trabajo técnicas mixtas, entonces era un poco ahí como seguir haciendo cosas. Ella me descubrió una resina acrílica ecológica que fue la que a mí me dije, madre mía, esto es maravilloso, pero claro, a la gente todavía le costaba, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros talleres que yo empecé a hacer, que además yo le pedí permiso a ella en plan de, oye, a mí me encantaría hacer mi propia versión de no de tu propuesta, sino que sepas que quiero trabajar con este material, y fue como, sí, trabaja adelante con ello. Yo creé mi propia propuesta, para mí fue maravilloso, porque claro, yo me dedicaba a la docencia en general y empecé a hacer esos talleres como para objetos de decoración, bisutería, y claro, la gente me empezó a pedir resina epoxi y yo era como, no era mi objetivo. Pero claro, ya tenía grupitos que estaban ahí que querían trabajar conmigo, y esa parte de que alguien quiera trabajar contigo también es como Es guay, muy porque al final da igual el material, ¿no? Y empecé con la resina y fue un reto, o sea, era como una cosa que no quería como enganchar. De hecho, sí que estoy ahora en una época un poco saturada de resina epoxi, y bueno, pues también por tema de toxicidad, de las necesidades del espacio que tienes que tener. Para mí ha sido mucho educacional también, ¿no? De ver que era algo que se empezaba a extender y que todo lo que se extiende y no se extiende sabiendo cómo se tiene que hacer, pues genera peligros. Entonces yo reconozco que me sale esa vena educativa, ¿no? Fue como un trabajo mucho mío personal para superarme a mí misma, porque aprendí un montón de técnicas en muy poco tiempo, investigando, creando, se me daba bien, es verdad que se me da bien. Y claro, yo en realidad quería hacer otras cosas, pero esto ha sido lo que más, digamos, pues también ha llamado la atención en los talleres, y el formar a otras personas, no poco a poco, que, pues, que al final se quieren dedicar a hacer creaciones de bisutería, sobre todo, o trabajar. Entonces, para mí esa parte ha sido un poco la que me ha ido llevando. Es verdad que eso, mi objetivo es seguir con la pintura y especializarme cada vez más, investigar, pero eso, como hago mil cosas, no sé lo que me deparará el futuro. No, y que no hace falta ponerse una sola etiqueta y hacer una No, sola cosa. Es que es aburridísimo. Bueno, sí, hablo por vamos, mí. aburridísimo, ya te Sí, de digo. hecho, sí, o sea, yo estudié diseño industrial. Automáticamente, en cuanto acabé, estudié joyería. De hecho, compaginé los últimos años de diseño con joyería. Cuando encontré trabajo de diseñadora de joyas, que primero me monté mi propio taller, pero cuando encontré trabajo me puse a estudiar moda, y entonces me monté una escuela de costura en mi casa, y tenía 5 máquinas de coser que también las he ido vendiendo lentamente, y ahora estoy con las joyas vendiendo las herramientas que son anteriores a las máquinas de Claro. coser. Y que ya no he vuelto a tocar el soldador, no, no, no. O sea, no tengo Para ni mí la era bombona. uno de mis sueños, fíjate, yo sí que hubo un momento que tenía muy claro que quería aprender joyería y quería desarrollarme ahí. Siempre me he quedado en la bisutería y yo trabajaba con alambre. Es verdad que hubo un momento que tuve que dejarlo porque me rompí los tendones de un dedo y no podía hacer la pinza. Es que es muy Entonces, sacrificado, ¿eh? claro, perdí la movilidad y luego la he recuperado y ahora vuelvo a trabajar con las manos, pero fue como, ay, me hubiera encantado ser joyera. Reconozco que ahora es como, voy a cosas mucho más grandes, ¿no? Es como, para mí, un Yo, cuadro grande ya estoy feliz. si te animas a comprar herramientas, te hago un lote y te lo mando por un módico precio, te lo mando a Tenerife, y Total. tienes ahí el recurso para cuando quieras. Sí, Sí, sí. sí, yo me lo saco de encima justamente porque la mano izquierda ya prácticamente no la puedo mover. Entonces, coser se complica, Claro. soldar y hacer piezas, necesitas 2 manos. Sí, Total, más complejo. sí. Y ahora estaba pensando, tengo resina porque me emperré que quería hacer unas cosas con resina que luego me salió un churro, y entonces pensé, es demasiado, me tengo que dedicar demasiada energía a esto, me voy a lo que ya conozco. Sí. Y yo, si vienes a Barcelona, me tienes que avisar porque me Sí, muero de sí, gana. vamos. Es que además se ha dado ya no como 2 veces este año. O sea, hacía un montón que no viajaba a Barcelona. Antes iba muchísimo, pues por unas amigas que tenía allí. Y este año se han dado 2 ocasiones, como muy cerca además, y ha sido como una energía tan bonita. De hecho, estoy ahí a ver si consigo montar algo, porque a veces también está bien salir de tu espacio y montar los talleres fuera. Sí. Entonces, ojalá
salgan las propuestas y salga adelante, porque sí que me gustaría mucho volver a viajar para allá. Vamos, para apuntarme a tus talleres y que me hagas soltarme con la acuarela otra vez. Es que de hecho tú hiciste una excursión a Andorra, te escapaste a Andorra, Sí, y yo justo ese fin de semana no fui a Andorra, pero voy habitualmente los fines de semana. Digo, es que me llego a enterar antes y me organizo para total. aparecer allí, porque vale la pena. Y bueno, el tema es que nos descubrimos en un evento que si ya nos hubiéramos descubierto antes, los días del evento hubiéramos montado algo para Vamos, total. lo que fuera para pintar un rato juntas. Sí, sí, además para mí ha sido súper casi empoderador y de encuentro conmigo misma, ¿no? Tanto el evento en el que coincidimos como luego después lo del viaje a Andorra. Ha sido también un poco el camino de decir, venga, estás ahí, el camino también se hace disfrutando, ¿no? Porque para mí pintar también ha sido una cosa que es de disfrute y no la quiero quemar, ¿no? Porque Es muchas que veces también el ocurre eso. El camino se hace disfrutando. Alguien se Mm, inventó una frase de estas de que hay que trabajar duro, que el dinero no cae de los árboles, estas cosas que hemos oído. No sé, los que nos están viendo, ¿cuáles son las frases que tendríamos que romper y decir nunca más? ¿Y cuáles son las que tendríamos que poner en su lugar? Porque las cosas llegan cuando las disfrutas. Es lo que hablábamos antes de las ecografías, de los dibujos por encargo. Desde el disfrute, no desde la carencia. Total, además, ahora mismo, ¿no? Que se trabaja mucho el desarrollo personal, precisamente una de las cosas más importantes es trabajar con tus creencias y romperlas, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto que en realidad no lo conoce tanta gente, creo que debería ser algo que lanzáramos todas desde nuestras cuentas y que habláramos mucho más de ello, porque es la única forma de transformar tu realidad, porque a veces no tienes que hacer un vuelco ni nada, simplemente tienes que transformar esa creencia y convertirlo en hábito, el creer en ti, en creer en lo que haces y da igual lo que sea. Sí, de hecho, hay una cosa que digo mucho en clase y es cuando un móvil se te queda obsoleto o el teléfono fijo en casa, ¿quién Mm, tiene? Se quedó obsoleto, pues cambio, ¿no? Una creencia que te ha servido durante unos años, pues le das las gracias y la renuevas, ¿no? Plan renove, fuera, ya total. no me sirve. Gracias por todo el trabajo que has hecho conmigo. A partir de ahora te doy vacaciones, no te necesito. Sí, sí, o sea, es súper importante. Y además, bueno, estoy viendo así un poco la gente que andaba por aquí, por el directo, que veo algunas artistas que conozco, ¿no? Y también me gustaría, ¿no? Como que ellas puedan poner algún mensaje y lo vean, porque al final, eso, mira, ¿ves? Aplicado al arte y a la vida es disfrutar del proceso. Total, es que damos mucho valor a los resultados y lo importante en la vida son los procesos, para lo bueno y Tal para lo cual. malo, porque da igual que sea un proceso que no sea tan agradable, pero te vas a llevar un aprendizaje. Y si encima es un proceso bueno, pues es que todo ese camino que te llevas es brutal, que te lo llevas para toda tu vida. Sí, y para mí la pregunta clave es el ¿y si? ¿Y si me Total. equivoco? ¿Y si no? ¿Y Y si si no te no, claro, equivocas? ¿Y si me sale mal? ¿Y si sale bien? yo creo, además, en este caso con el ISI relacionado, yo cuando me hice autónoma, que era como, es, ¿no? Yo llevo toda la vida compaginando el arte con mi trabajo en el ámbito social, soy animadora sociocultural, soy docente, y era como, es que los miedos, las inseguridades, y es como, da igual, hazlo, con miedos, con inseguridades, pero hazlo, o sea, acciona, porque si no, no vas a saber qué pasa, ¿no? Y es peor quedarte con la intriga. Total. ¿Qué color tiene el miedo? Ahora que hablábamos del miedo. Pues me ha venido el negro, pero no sé si es como el color, me ha venido así sin pensarlo, Bueno, pero, está pero sí, bien. pues, algo tendrá, lo pensaré. ¿Por qué? Bueno, el negro es el que te ha salido Sí, ahora en este momento. Te sí, hubiera sí. preguntado en otro, hubieras dicho otro y hubiera estado igual de bien. De hecho, en clase no les dejo usar negro yo. Eso te lo había oído, sí, me parece súper interesante. Sí, porque es que todas las emociones desagradables las pintarían negras, si no. Sí, Y entonces, ¿dónde está la parte creativa? claro, claro. ¿No? Y además que yo creo que al final, pues cada valor, o sea, como que en cada momento hay cosas también que te surgen. eh, Mira, fíjate, a mí una de las cosas que emocionalmente más me ha costado trabajar ha sido la ira, porque es Mm, algo también que nos cuesta como mucho sacarlo.
Y yo trabajé en una terapia corporal y era como muy difícil sacarlo y me costaba. Y en este encuentro que hicimos en Andorra, que hicimos una actividad pues de expresión y tal, yo me acuerdo que me había tocado una pintura roja y sin pensarlo, bueno, fue brutal cómo salió y cuando me di cuenta luego trabajando con esto dije, ah, pues mira, en este momento he sacado la ira y me lo he pasado tan bien que no lo vi como una sensación negativa, pero sabía que estaba trabajando eso, o sea, era como... Entonces a veces también, a veces como que eso, necesitamos sacar cosas y las cosas no son malas ni buenas, ¿no? No, Son necesarias también para la vida. en realidad son. En el sitio donde yo voy a meditar, el profe, por así decir, siempre dice la frase, la vida es ni buena, Total. ni mala, ni fea, ni bonita. O sea, no hay una puesta de sol bonita y una puesta de sol Sí, fea. Es una puesta de sol, fin. Lo que tú ves en claro. ella es un reflejo de lo que tú ya conoces, por lo tanto, tú ya lo tienes en algún lugar. Como cuando le dices al otro, pues qué bonito esto que has hecho. Y luego miras el tuyo y dices, el mío es un churro. Bueno, a ver, un momento, cambiemos las palabras. Total. Es que las palabras importan al final, ¿no? Porque cómo nos decimos las cosas y cómo las nombramos. Sí. ¿Cómo te hablas tú? Pues puedo decir que ahora me hablo mucho mejor. O sea, ahora me hablo con mucho cariño, con mucha fuerza, pero he tenido muchos momentos de hablarme muy mal, de creerme mucho lo que me decían desde fuera y de yo hablarme aún peor. Y ahora mismo es como, pues que ha sido un proceso en estos años tan brutal que por eso creo que también estoy trabajando lo que estoy trabajando a través del arte con otras personas, porque hablarme para mí, hablarme bien o sea, esa parte de empoderarte a ti misma, para mí ha sido valiosísimo. Si tuvieras que recomendar algo, ¿qué recomendarías? Ya sé que aquí nadie es un sabio, pero son Vale. pinceladas de sabiduría. Nos quitamos el peso y si pudiéramos decir una cosa que a ti te ha funcionado y recomendarías a todo el mundo. Sentir, porque la sensibilidad también está muy denostada y la sociedad en la que vivimos nos obliga muchas veces a no sentir. Y es que el ser humano siente, es lo que nos diferencia y además es que es lo que somos, ¿no? Entonces, para mí, sentir todo. ¿Y cómo sientes lo que es incómodo? ¿Cómo sientes cuando hay tristeza, cuando hay rabia, cuando hay dolor? ¿Eso te lo Pues permites sentir? ahora mismo es que es un proceso de aceptación, también de acuerpar, ¿no? Este nombre o palabra que también he oído mucho últimamente, ¿no? Entre pues muchas referentes mías y es esa parte de acuerparnos, de decir, esto también es parte, ¿no? Y si estoy triste, pues lo acepto y puedo, si quieres, analizarlo en algún momento, pero vivirlo porque es parte, ¿no? Me Triste, lo que encanta. sea, ¿no? O sea, esa parte. Y además mucho más conscientes de que soy autónoma. O sea, esto ha sido como un cambio brutal porque es que es una experiencia de vida. Yo siempre digo, vamos, ahora ya no me veo de otra forma, ¿no? Pero han sido 2 años de viajazo, de aprender a aceptar cosas que dices, en otro momento creo que no era consciente de todo esto. Por ejemplo, ¿qué te ha cambiado ser autónoma? Pues eso, trabajar mucho más con con la frustración, con romper el perfeccionamiento, Pero con las exigencias. por el hecho que dependes de ti misma. Claro, o sea, es como, dependo de mí misma y hay una parte que también sabe que no estoy sola. Eso también es real. O sea, que decir, yo ahora mismo puedo decir que emprendo porque no estoy sola. O sea, tengo el apoyo de mi pareja y además tengo un apoyo, como yo digo, no esa parte que hablamos de comunidad que aquí es tan importante, ¿no? O sea, decir, antes de emprender ya tenía un grupito de gente que participaba en mis talleres, gente que había visto mi primera exposición, había comprado lo que hacía, ¿no? Y muchos años que le he dedicado a esto. Entonces creo que esa parte también estaba antes para poder hacerlo ahora. Muy bien, qué guay. Hombre, Sí, tener sí, total. el sostén, ya sea físico, material, emocional, es mucho, es Sí, muchísimo. es una de las cosas que yo creo que te ayuda a poder seguir adelante. Sí, sobre todo cuando te dedicas a tantas cosas al mismo tiempo, porque en esa Sí, dispersión aparente hay una coherencia, total. pero no todo el mundo la percibe. No, claro.
Entonces, ¿cuántas veces te estás justificando? No, hago esto, pero en realidad lo que yo quiero hacer es, ¿qué más da? Hago esto, fin, punto. Y Sí, mañana no sé qué haré, y cuando lo hago, y punto. total. ¿No? Entonces, si tienes una red que te sostiene y que sabes que esas explicaciones no tienes que darlas, ¡guau! Eso da mucho aire, eso te permite respirar. Sí, sí, además esa parte, ¿no? De respirar, ¿no? Que muchas veces vivimos todo esto, o sea, depender de ti misma constantemente es complejo y no nos damos cuenta que en realidad dependemos siempre de nosotros mismos. Somos, yo creo, mucho más conscientes cuando somos autónomos o cuando tenemos una enfermedad que hace que saquemos a flote nosotras mismas cosas. Sí. Imagínate cuando se suman las dos. Total. O sea, para mí es admirable, o sea, siempre lo he dicho. Sí, sí, pero sí es verdad que esa red, la que sea, pero alguien será, o sea, para alguien será la familia, para otro será la pareja, un amigo. O sea, yo, por ejemplo, en mi grupo de amigas, casi todas tienen un trabajo fijo, con su sueldo asegurado, asegurado. Y las que son autónomas y van por su cuenta como voy yo, aunque sean temas distintos, son un gran apoyo. Sí, sí, yo me acuerdo cuando empecé con esto, era como hay una cosa como que entre emprendedoras, emprendedores, autónomos, no es como que nos entendemos, ¿no? Y Sí, es real, es real. sí, sí. Y les oyes, no, porque hoy me han hecho hacer una cosa en el trabajo que no es lo mío. Me estás contando. Pero si yo Todo lo llevo que hacemos. Instagram, soy community manager, soy project manager, soy todos los títulos que existen en LinkedIn para total darte una clase de gestión emocional con la acuarela. Sí, sí, es brutal. Si pudieras descartar algo de lo que haces, ¿descartarías algo? ¿Serías capaz de quitar una parte? Bueno, no estoy en ello, estoy descartando la resina epoxi, pero esto es como ese secreto inconfesable o confesable, ¿no? Como material, pero creo que sería así como lo único en este momento. O sea, Reconozco no, que no no, eliminarías los cuentos, ni los no, bodies. no, de hecho mi intención es como, sí que es verdad que cuando me hice autónoma yo como que te metes en mil cosas, me di cuenta que no podía con todo en ese momento porque ya solo ser artista plástica ya engloba muchas cosas. Paralicé la parte de los cuentos, pero están volviendo a renacer, ¿no? Y, y ahora estoy viendo cómo unificar tantas cosas que una es, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo meter el arte, digamos, la parte más de expresión corporal, cómo incluirla, cómo incluir los cuentos, cómo incluir otras cosas, porque eso, para mí, al final, todo hace que hagas algo más integral. Entonces, bueno, estoy viendo cómo, porque no es tan fácil, pero ¿Y te hace sentir igual o vibrar igual cuando escribes un cuento que cuando pintas, que cuando, o sea, trabajas, sientes que conectas con distintas partes de ti en cada, a nivel emocional, con pues es cada que técnica? sí, de alguna forma sí, porque de hecho, bueno, yo escribo desde que soy, vamos, una enana. O sea, empecé a escribir yo creo que antes de, no antes de hablar o leer, pero que vamos, que eso empecé muy pronto. Y a nivel emocional, cada vez que ocurre una desgracia, se me bloquea la escritura. Y en cambio, las palabras salen de otra forma con la pintura. Entonces me ha permitido como muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es como que lo necesito todo de alguna forma y cada cosa me sirve en unos momentos o en, ¿sabes? Ujú. Un poco Bueno, desde cada ahí. etapa tiene su Sí. cosa. ¿Y intuyes cuál será la próxima etapa? Eh, Pero bueno, creo que resultando. en ese camino estoy de seguir creando, bueno, pues sí que la tengo, hay cosas como hay una cosa que no quiero hablar mucho de ella, pero tiene que ver mucho con el emprendimiento y, y creo que me veo cada vez más, ¿no? En esta fase de artista y de compaginar cosas, ¿no? Pero bueno, a lo que venga. Voy a pedir que los que nos están viendo compartan una emoción y vamos a ver qué Venga, color le pones. Como sé que hay como un delay entre que lo digo, te pones y sí, describes y nos llega de vuelta, voy a sacar dos cartas de vale, este mazo que es de cartas de emociones. me encanta. ¿Sí? Lo hemos ido haciendo. Si has visto entrevistas ya sabes que lo he ido haciendo Sí, de así. hecho
me encantó, o sea, estoy deseando a ver si lo consigo porque me pareció maravilloso cuando te lo vi el primer día. Ah, pues este te lo puedo pasar, el enlace. Esto es muy Sí, sí, o fácil. sea, por favor, sí, me encantó. Lo único es que es en inglés, Bueno, que hay veces que en clase necesitan traducción, pero todo claro, sea eso. todo se puede. Mira, Vale. viene fuerte. Frustración, venga, dale, que han ido más rápidos que yo. Pues mira, no sé por qué, pero me ha venido el verde. Frustración verde, wow. Muy Sí, bien. curioso. Yo hubiera dicho un gris. Sí, yo también, un marrón, pero no sé por qué, o sea, Mira, color gris le representa. Va, ambición. ambición. Eh, un naranja. Mm. ¿Y la envidia? Eh, el rosa. Es que la envidia ha salido varias veces y ha salido naranja. Por eso he Así. hecho la conexión, sí. Pues un Esperanza, rosa que palo, tú. quizá puede ser que también al final te conectas con cosas que, según cómo las vivas, ¿no? A mí el rosa no me gusta nada y a veces me da un poco ahí, y no sé por qué me ha venido con eso, ¿eh? Mi pelo Rosa no. es violeta, aunque no parezca, es fucsia. No me gusta el rosa palo, el Ah, rosa así como muy clarito. el Es rosa muy, sí, sí, de Barbie. sí. Vale, esperanza, por aquí dicen naranja. ¿Y tú, esperanza? Pues es verdad que para mí la esperanza es un verde turquesa. Mm. Vale. ¿Y la intuición? Pues la intuición creo que es un amarillo. Vale. ¿De qué color es la intuición para los que nos están viendo? También es chulo esto cuando lo hacemos Sí, al sí, revés. sí, porque van dejando ahí cosas y me parece interesante saber, ¿no? Cómo lo veis cada persona, ¿no? Y Mira, cambio. el morado. El morado es cambio. Sí, para mí es el color de la transformación, de los cambios. Soy muy morada. Todo lo morado, violeta. Bueno, es muy chulo Sí. esto. Mira, van saliendo Mira, colores. El siena, entiendo. el verde claro. ¿Y tú te animas a compartir alguna emoción? ¿Tienes alguna pregunta que se te vaya ocurriendo? La intuición. La La intuición es el verde, intuición ¿verdad? es el verde. Buah, es que cada carta que cojo es La más potente. intuición era el amarillo. Yo comenté el amarillo. La sorpresa. Pues para mí la sorpresa creo que es un azul súper vibrante. Sí, como un hielo. Un azul. Me encanta cuando intentamos describir un color y Es súper, entonces sí, que buscas buscamos ahí algo. algo. Sí, sí, de hecho hay una cosa, no tiene nada que ver, pero yo muchas veces salto así. Em, hay una cosa y es que aquí, en España en general, cuando dices una inicial, ¿no? Cuando vas a deletrear una palabra, dices S, y entonces dices una ciudad o una capital Sí, de país, ¿no? Y en cambio, en Latinoamérica dicen cosas. Por claro, ejemplo, T de toldo, E de elefante, porque son países tan grandes, con tantas claro. ciudades, que no te los puedes conocer todos. Y eso es algo que a mí me impresionó. Mira, coincido con lo del azul vibrante, me llena de energía ese color, de una energía buena. Sí, 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 un azul. He dicho hielo, pero podría ser un azul eléctrico también, ¿eh? O Sí, sea, como un intenso azul. sí, sí. Yo una sorpresa me la imagino más, no sé, te hubiera dicho un verde lima, Mira, como medio ácido, no sí, sé. eso te iba a decir como medio ácido. Pues Sí, sí. aquí han salido dos que iba a decir no son tan bonitas. Bueno, vamos a ver qué colores exponemos. Ha salido el estrés, Uf, pues el estrés sí que es un poco color marrón. Entre un marrón, pero de estos grisáceos un así. Un cacadoca de caca, esos. sí, total. Mira, la confianza va, que es más agradable. Y luego os dejo la otra que ha salido por aquí. La confianza, pues fíjate que creo que también estaría relacionado con un morado, con un lila, quizá en algo sutil, pero que cala, ¿no? Ostras, yo diría como un blanco hueso.
Mm, como de estar en paz, sí, ¿sabes? Como aquí estoy y no hay fuerza, no hay peso, hay paz, total, armonía también. y coherencia. Mm. La otra que ha salido por aquí es trauma, que además con la Trauma. espada Uf, que atraviesa la mano del artista, ah, pues fíjate que me salen como esa parte de los marrones, pues que le metería el rosa claro, porque para mí eso era un trauma, ¿no? Es como que lo asocio a eso también. sí, le pondría un malva yo, Mm. pero más como que hay esperanza. Ah, bueno, pues sí. Sí, por eso yo te digo, el rosa palo no me gusta, pero luego me gustan otros tonos. Sí, 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 es que eso pasa mucho. ¿Y cómo sanas un color que no te gusta? Pues yo lo he intentado trabajar, porque además, pues también desde la parte del feminismo lo he intentado trabajar mucho. Y bueno, pues ahora lo sano con esta parte de, pues eso, asumir que llevo un rosa en el pelo, que no es un morado, aunque yo quiera decir que es morado, porque no se acaba nunca de quedar morado en mi pelo. Y ese tipo de cosas, ¿no? El aceptar, ¿no? Aceptar, esa parte de aceptar, de, bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa, si lo uso, si lo llevo, si lo pinto. Sí, yo hice terapia de choque con el lila. Fíjate, De repente decidí que lo ponía en mi paleta de acuarelas. bueno. Y estuvo nuevo, sin tocarse mucho tiempo, ¿eh? Con todas las resistencias. Total, sí, sí, sí. O sea, la parte consciente sabía que eso no podía ser, pero el inconsciente me decía, ni lo toques. Y lo mismo con los gatos. Yo tenía pánico a los gatos Fíjate. y adopté una gata. Yo con eso también sané, porque tuvimos una gata con una de mis parejas que me odiaba. O sea, yo era la primera vez que tenía un animal y es que me odiaba. Yo pasaba miedo real cada vez que me quedaba sola con la gata porque era horroroso. Yo me cerraba la puerta de la habitación y luego, pues bueno, yo acabé en un pueblo de Extremadura para sanar también estas cosas y me encontré con una gata que fuimos, vamos, amor incondicional y sanación total. Luego además tuvo crías, entonces tuve luego más gatas y es curioso, ¿no? O sea, Sí, yo recuerdo también ese primer día que la metí en casa, llamé a mis amigas que les gustan los gatos y abrí el transportín y de repente ya era tarde, se iban a cenar mis amigas y era como no. Y me quedo yo sola. O sea, ¿en qué momento he tomado esta decisión de adoptar un gato? Si le tengo pánico. sí, sí, ¿eh? Pero bueno, lo Esto hemos fue ido así. superando. Yo además es que eso, adoptamos una gata con muchos traumas, que dije, pues es que esto es todos los traumas que yo tengo que sanar, claro. Porque era como, decidimos adoptar una gata y no era cualquier gata, o sea, que es que había pasado meses en un agujero y claro, tenía más traumas que Imagina. fue un momento durillo, pero bueno, al final Bueno, pero ah, es precioso en realidad. es Y total, sí, sí, porque además es un aprendizaje, o sea, yo siempre, mi vida ha sido, yo siempre digo que es un aprendizaje, he vivido muchas cosas que no son muy agradables, pero claro, me han hecho ser la que soy hoy, ¿no? eso es, eso es. Si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías? Vamos otra vez con los tópicos de las Pues etiquetas. mira, Va. yo siempre, desde que era muy pequeña, yo no sé cuándo empecé a decir esto, yo soy original, única e inimitable. No, ¡Toma! no, nada real, pero así sí me definía yo desde pequeña. Me encanta. ¿Cómo vuelvo a decir? Yo soy original. Original, única e inimitable. Estoy apuntando, ¿eh? Total, ¿eh? Y luego había otra cosa, a ver si me acuerdo. Me he definido siempre también como una soñadora loca, o sea, Oh, de hecho cuando nos presentamos es como, pues yo no te hablo de que soy artista, te empiezo diciendo que soy eso, una soñadora y que estoy más loca que, claro, todo eso me lleva, ¿no? Al arte, a la expresión y a muchas cosas, pero yo siempre digo que ya he vivido muchas vidas en esta vida. sí, Sí. Porque miro atrás, de hecho, este fin de semana me montaron una fiesta sorpresa por mi cumple y mi pareja buscó fotos mías de todos estos 40 años y las pegó por las paredes. Y yo iba paseando, o sea, iba mirando las fotos, ¿no? Y pensaba, ¡guau! Sí, esto también lo hice yo. Sí, y esto también he sido yo.
Y me decía él, dice, pero te gusta mucho disfrazarte, ¿no? Digo, pues no sé. Y me dice, he encontrado tantas fotos tuyas disfrazada, pero desde muy pequeña. Y digo, sí, es que yo siempre iba a fiestas de disfraces o me las inventaba yo, o en Sí, casa cuando no sabía qué jugar, pues me disfrazaba y jugaba yo conmigo misma y mi disfraz. yo Digo, también. sí, tú también. Sí, sí, Digo, en realidad, sí, me gusta disfrazarme. Y luego, en cambio, tengo que ir a algún sitio y me miro 8 veces que no parezca que voy disfrazada. Y pienso, Mónica, por favor. sí, total, Sí, pero me veo bien, pero sí que más da. Si luego te disfrazas y te pones cualquier mierda, ¿no? total, ¿eh? Pero no, ahí sale la exigencia, ¿eh? Sí, Sí, muchísimo sale, ¿no? Yo además siempre, desde muy pequeña, pues he querido como, a veces te das cuenta que lo que quieres es como destacar, ¿no? Yo la liaba parda en el sentido de, pues eso, de aparecer en los eventos familiares. Yo era muy anti-eventos y cosas así, ¿no? Entonces era como, pues de repente en una boda familiar, pues iba con el pelo naranja y claro, para mi madre eso era una locura. Y cosas así que dices, quizá ahora estoy como yo creo a veces como más tranquilita y sensata, pero que siempre, bueno, eso, cambia un poco el pelo y estas cosas, ¿no? Pero sí me gusta como un poco buscar mi propia originalidad, siempre me ha gustado. Entonces el hecho de disfrazarte, para mí, por ejemplo, era muy guay, ¿no? Porque esa idea de que puedes ser cualquier cosa, ¿no? Desde pequeña claro, siempre he pensado que la magia existe, ¿no? Que algo ahí tiene que haber algo más que todo esto. sí. Entonces, pues bueno, Claro, en mi caso, todo lo contrario. Yo nunca he querido destacar, siempre he querido formar parte del grupo, ser educada, ser correcta, no pasarme de la raya. Y el día de disfrazarse era mi día, porque no había normas. Ahí podía ser lo que me diese la santa gana. Y si era un elefante que bailaba, era un elefante que bailaba. O sea, ¿qué más da? ¿Quién te dice a ti que un elefante no baila total. si los elefantes vuelan y todo? Yo creo que esto también es como muy de artista, ¿no? Que al final buscamos como realidades que no existen, ¿no? Hay gente que pinta la realidad tal cual, ¿no? Pero que en No. general la mayoría sacamos algo, ¿no? Y lo ponemos en bandeja para que otras personas puedan, pues eso, volver a soñar, volver a entender que pueden expresarse. Mm. Sí, hoy ya he quitado de por aquí los dibujos que me regalaron el otro día los Ay, sobrinos, sí que te vi. pero me encanta. O sea, el dibujo de mi sobrina, 4 años, digo, es que por favor, que no cambie esto. Es mejor que cualquier cosa que haya pintado yo de adulta. Yo lo guardo como oro porque además mi sobrina es como yo, luego lleva mucho al hermano y es una loca que le encanta la purpurina, que le encanta hacer manualidades, que le encanta contar historias. O sea, yo recuerdo eso cuando yo voy a Madrid, bueno, sí, yo soy de Madrid, aunque vivo en Tenerife, y eso cuando he pasado tiempo con ellos es maravilloso volver a ese momento de contarnos mil locuras, que es que podemos estar hablando horas y horas desde que son pequeños y Sí, era fascinante, ¿no? Es como... sí, sí, es que esto es mágico. Y sí, y la vida es mucho más que lo que vemos aquí tangible, eso desde luego. mm, Y la purpurina, el brilli brilli, o sea, en mi casa estaba prohibido jugar con purpurina, porque luego no se podía sacar, estaba en todas claro, partes. sí, sí, Y sí. cuando me hice mayor, mayor, que soy jovencísima, no me he hecho mayor todavía, No, no, que yo soy eh, mayor que tú, ¿eh? O sea, tengo purpurina en todas partes, o sea, sí, me mm, encanta el brilli brilli. Y mi marido el otro día me dijo, ay, es que esta gente que se pone brillantes en los dientes, digo, yo siempre he pues querido y no me atrevo, pero siempre he querido. Sí, y ahora me he hecho un segundo agujero en la oreja que he fíjate, tardado claro. 40 años porque me daba cosa que me dijeran que lo... Digo, tomar viento. Claro, sí, Sí, sí. O sea, ¿cuántas de las que estáis por aquí, de las personas que estamos por aquí, no les ha pasado lo mismo? O sea, no muchas sí, veces que intentamos encajar. Yo, una de las cosas que dije siempre es, creo que hago lo que hago ahora mismo y lo hago a través del arte porque siempre al final como que intentas encajar y me cansé. O sea, decir, yo no encajo, vale, pero es que existo. Entonces, sí. a quien no le guste tiene que convivir con eso y además entiendo que no encajo con todas las personas ni que todas las personas encajan conmigo y que con eso también convivimos y además es maravilloso que no encajemos. Sí, porque además, ¿qué necesidad hay de encajar con todo el mundo? Claro, Y que cada persona te acompaña en un camino, en un trozo del camino, y luego yo no llevo los mismos zapatos que cuando tenía 4 años, por mucho que me gustasen y fuesen mis preferidos en ese claro, momento, porque he crecido, he evolucionado, ese zapato ya no me vale. Y lo mismo seré
yo para unas personas o ellos para mí. Y luego igual más adelante en el tiempo vuelves a coincidir y vuelves a encajar y vuelves a seguir en otra etapa juntos y también está bien. Y lo mismo con las técnicas. Total, porque además que hay una cosa que yo creo que está en la esencia, ¿no? Y esto me venía también al tema de las marcas, ¿no? De quién, yo al final soy una marca personal. Yo cuando empecé a decir, ¿qué marca? Yo sí tenía una marca que era Manualmente Lunática y que sigue estando en mi corazoncito. De hecho, mi ML viene de ahí, pero no necesito ya tener una marca comercial porque al final lo que yo estoy ofreciendo soy yo misma. Pero es verdad que hay algo que está ahí y hay una esencia que ha permanecido de siempre. Pero evidentemente yo me voy transformando y hay cosas que están en un momento que en otro no, o que las vives de otra forma o las expresas de otra forma. Yo voy a hacer una pregunta con esto de Vale. la esencia, pero a los que nos están viendo, ¿cuál es su esencia? ¿Qué es eso que si miras, si echas la vista atrás, te das cuenta que de pequeña ya lo hacías y que lo sigues manteniendo? Me encanta esta Porque estas pregunta. semanas hemos estado 2 semanas trabajando con los grupos que pintamos el trimestral, los sueños, no los sueños de dormir, sino la Sí, ilusión, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? Y cuántas veces los sueños por los que trabajamos, palabra que no me gusta, em, los sueños por los que disfrutamos ya están obsoletos porque ya los hemos cumplido, o fueron sueños hace unos años, pero ahora ya no. La resiliencia, eso es algo que te caracteriza de siempre y es tu esencia. Pues es maravilloso porque ser resiliente pues es súper. muy práctico. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos rescatar de ahí? ¿Eres feliz en esa resiliencia o es un esfuerzo? O sea, te nace solo. ¿Tú la conoces, Chris, esta persona? Pues no, pero voy a buscarla porque me ha encantado el nombre, así que igual es de las que no sé si me sigues o no, porque al final pierdes un montón de tanta gente y me Sí, encanta este tipo de cosas también porque voy descubriendo gente y de sí. repente hay algo que te llama, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, esto me parece súper interesante, que tu esencia sea la resiliencia, porque también es algo que solemos ver como en negativo, ¿no? Entonces, estoy deseando entrar a esta cuenta para ver qué es lo que hace. Que lo sepas, que Sí, estoy como muy intrigada ahora mismo. sí. Me sale ¿Ves? Desde pequeña, solo ¿qué te desde sale? pequeña. Es maravilloso. ¿Y la paciencia? ¿Cómo llevas la paciencia, Chris? ¿Y le hace feliz? Yo creo que me la he trabajado mucho porque soy un poquito impaciente. Entonces, de hecho, me pasa a veces, ¿no? O sea, quiero decir, yo me doy cuenta que muchas cosas de las que yo hago a nivel de arte, por ejemplo, están muy guay porque no requieren paciencia. Claro, por ejemplo, la resina requiere más paciencia. El Como la Gesmonite es muy acuarela. rápido y lo tengo antes. La acuarela me encanta, pero me requiere un trabajo mucho. Yo hago acuarela creativa y está englobado ahí, ¿no? Entonces, es lo que, es lo que me sale, ¿no? Pero yo me di cuenta. Y en realidad es algo que ha estado innato en mí, igual que por ejemplo ahora mismo ella decía, esta persona dice la resiliencia, pues yo me di cuenta, ¿no? Mucha gente me decía, eres resiliente. Y yo en cambio me di cuenta que sí, que en mi vida está la paciencia, además me lo dicen muchísimo, ¿eh? Joder, es que tienes una paciencia con nosotras a la hora de explicar, a la hora de estar, a la hora de tal, y yo no era consciente de eso, fíjate, Mm, porque yo es como, entiendo mucho a la gente que necesita como cosas inmediatas, ¿no? O cuando haces un taller que alguien necesita llevarse algo, ¿no? O sea, es como, lo entiendo porque me ha pasado siempre. sí. Pero claro, luego la vida me ha hecho trabajarme todo eso a través de tener paciencia, aceptar procesos. Sí. Sí, a mí en casa la frase que más me dice mi madre o más me ha dicho es, ay, Monis, que no tienes paciencia, respira. No puede ser ahora, ya será. Y luego, ahora con los años, cuando me dice esto, automáticamente dice, bueno, no tienes paciencia, no es verdad. Con tus alumnas tienes mucha paciencia y con los niños Claro. tienes mucha paciencia y con la gente mayor, y digo, bueno, o sea, tengo mucha paciencia, mucha, y no me cuesta esfuerzo, pero de repente hay muchas cosas que las necesito inmediatas, pero Claro. no es así. En mi cabeza ya llevan tiempo dando vueltas, entonces para mí la sensación es que ya llevo 3 meses esperando. Sí, Y totalmente. en el momento que lo digo tiene que ser ya, porque ya han pasado 3 meses desde que lo pensé por primera vez. Claro. Sí.
Bueno, no sé si alguien más ha identificado su esencia desde niña, pero no vamos a tardar mucho más en dejarlo. No sé cuánto rato llevamos. Mi Pues no móvil dice que sé. no tiene batería. Son las 7 menos 10. Bueno, aquí, allí tenéis una hora más. Todo maravilloso. Estas entrevistas de este año estoy fluyendo de verdad y estoy disfrutando con cada una de vosotras. Pues Cris, ¿tú quieres preguntarme algo o quieres compartir algo que no te haya preguntado? Mm, yo soy de las que se podría tirar horas hablando, pero no, ahora mismo, o sea, es como me ha parecido súper cómodo y eso, me gusta mucho volver a esta parte de los directos, por ejemplo, ¿no? Yo tengo muchas ganas de recuperar las entrevistas, de encontrar espacios, entonces, me ha parecido súper bonito todo tu congreso, el conocer a otras artistas, descubrir gente, ¿no? Porque había gente que no conocía, mira, desde Argentina. Sí, Me hace mucha ilusión, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estaba mirando y pues eso, ha entrado gente que sí conozco, luego las conexiones, ¿no? De repente, claro, al final Internet esto es un mundo gigante y de repente tienes a gente en común que a lo mejor eso ni les conoces, ¿no? Pero, y por ejemplo, eso, lo que te decías antes, a mí me apetece muchísimo volver a encontrarnos físicamente porque es sí, como una sensación de, joder, es que va a ser brutal. sí, sí. Bueno, de momento nos hemos visto hoy, Mm. que claro, yo me resisto a veros antes del directo, porque si no todo esto lo hablamos nosotras Ah, y luego en claro. el directo no hay la improvisación, que para mí vale Sí, oro. sí, Pero bueno, yo ahora confío que esto se quedará grabado y cuando lo comparta te pondré como colaboradora, vale. con lo que si aceptas también saldrá en tu muro y tus seguidores también lo verán. Sí, Y claro. luego yo, ya lo sabes, lo edito, lo subo a YouTube y el lunes, si puedes estar El a lunes las nos seis y vemos. media, nos vemos en el juego a ver qué acertamos. Sí, 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 nada, ahí, a ver, a ver. A ver qué pasa. Sí, tengo muchas ganas porque es nuevo y a riesgo de que sea un desastre, confío que todo el mundo tendrá paciencia y saldrá lo que tenga que ser. Total, Así sí, sí, que sí. gracias por apuntarte Pues a mis a ti, locuras gracias a ti. y gracias por estar aquí y ser tú con tus locuras. Me ha apuntado aquí tu mantra, ¿eh? Me lo voy a quedar como un anclaje. Me encanta. Soy original, única e inimitable. Me Total, encanta. es que Ya creo no que tengo que si todo encajar. eso lo tuviéramos y es como ya a partir de ahí, entonces que Sí, somos personas únicas, o sea, es como, sí, sí, me ha eso es lo encantado, ¿eh? valioso, es Gracias. valioso. Y Gracias gracias a a todos ti. los que os habéis ido conectando, porque todo el mundo suma. Sí, sí, total, o sea, un placer ahí encontrar a la gente. Dejanos luego un comentario para que os busquemos, Sí, comentar el vídeo cuando lo subas y sí, sí, porque es muy bonito encontrarse con la gente ahí en estos espacios, les reconozco que me encantan. sí. Mira, desde Argentina, Maggi está en Perú, si no me equivoco. Maggi creo que se ha conectado a todas las entrevistas. Y el año pasado también Qué estaba. O sea guay. que ya tenemos una relación que realmente se va estrechando a pesar de las distancias. Sí, Porque el arte une. muchísimo, muchísimo. Pues nada, chicos, gracias Muchas por gracias. todo y seguimos.